Esta vez para mí es un gran placer presentar a ustedes a doctor agregado de la Universidad Politécnica de Cataluña, originario de la República Dominicana, pero ya actualmente ciudadano español también. Él hizo estudios de licenciatura en la Universidad de la República Dominicana, su maestría en la Universidad de Santander y su doctorado en la Universidad Politécnica de Cataluña, habiendo obtenido su grado en 2005, y él actualmente labora dentro de esta universidad como profesor agregado y coordinador de su programa de maestría en ingeniería estructural. Él imparte cursos básicamente de diseño de estructuras de concreto reforzado y preesforzado, diseño sísmico, análisis no lineales de estructuras de concreto. Sus líneas de investigación abarcan la modelización y evaluación no lineal de estructuras de concreto, cortante en estructuras también de concreto y diseño sismo resistente y concreto parcialmente preesforzado. El profesor Bayrán estará con nosotros por 2 meses y hemos encontrado una serie de puntos en común en nuestro trabajo que nos han permitido plantear nuevas ideas y empezar a trabajar de manera conjunta entre su grupo y nuestro grupo aquí en el Instituto de Ingeniería. Sin más, le doy el piso y le doy bienvenida nuevamente a México y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, profesor Ayala, doctor Ayala. Gracias a todos los asistentes y en particular otra vez al doctor Ayala y a su equipo por haberme acogido tan amablemente. Bien, como ha comentado el profesor Ayala, yo soy originario de República Dominicana, aunque ahora mismo ya tengo unos años viviendo en Barcelona, trabajo en la Universidad Politécnica de Cataluña, estamos a casi 9.500 kilómetros de distancia y bueno, es un poco para ubicar lo que es ahora mismo la conexión que hemos hecho, prácticamente una especie de triángulos de la Bermuda un poco obtuso, pero bueno, es para que sepáis un poco de dónde vengo. Bien, la UPC tiene varios campus, yo trabajo en el campus de Barcelona, esta es una foto de ella, para que conozcáis un poco de dónde vengo, más allá de que allá juega el Barça, y supongo que muchos de ustedes ya lo saben eso. Bien, esta es una foto de Barcelona, que como sabéis está en el mar, y bueno, está bordeada por una montaña. Cerca de la montaña está uno de los campus de la UPC, que es donde está la Escuela de Ingeniería Civil. Esta es una foto de ese campus. Allí se dan 3 carreras: Ingeniería Civil, Telecomunicaciones y Ingeniería Informática. Esta es una foto de nuestro laboratorio de estructuras. Hay otros laboratorios también en nuestra escuela. Bien, la UPC es una universidad relativamente joven. Se fundó en el año 91, nada que ver con la UNAM. También es una universidad mucho más pequeña. Tenemos 30.000 estudiantes en toda la universidad, 3.000 profesores y 9 campuses. Sin embargo, está pues muy bien valorada en todo lo que es el ámbito de ingeniería civil y en arquitectura particularmente. Y en nuestra escuela de ingeniería civil tenemos unos 1.000 estudiantes de grado, 500 y pico de maestría, 8 programas de doctorado y bastantes estudiantes de movilidad internacional. Así que si alguno de ustedes se anima y quiere pasar una temporada por allí, pues serán bienvenidos. Bien, sin más dilación, quería un poco contextualizar sobre el tema en que les quiero hablar el día de hoy, que tiene que ver con el diseño basado en desempeño. Bien, el diseño basado en desempeño o en rendimiento, prestaciones, se utilizan varias palabras para ello. Tiene que ver básicamente con satisfacer unos ciertos niveles de desempeño o de prestaciones, funcionalidades, beneficios que tienen que ser cuantificables, y lo que pretendemos es no exceder esos límites de esa funcionalidad de la estructura frente a diferentes escenarios que también, digamos, la probabilidad de ocurrencia pues también debe estar de alguna manera definida y cuantificable. Bien, además de eso, pretende hacer un enfoque más realista del comportamiento de la estructura, más en contraposición que
el usar diseños, digamos, basados en prestaciones rígidas, en prescripciones rígidas de las normativas. Digamos, es aparte de lo que sería la nomenclatura en inglés de Deemed to Satisfy Designs, que sería un poco diseño con prescripciones rígidas, y se enfoca más en el comportamiento más realista de la estructura. Bien, el enfoque normalmente se puede aplicar a cualquier cosa, no solamente a ingeniería sísmica, ¿de acuerdo? Aunque hoy hablaremos más nos enfocaremos más en la ingeniería sísmica, pero realmente eso es un problema que se puede aplicar a muchos contextos: serviciabilidad, vida útil, digamos, el desempeño respecto a un determinado consumo energético o huella ambiental, eventos extremos. Y dentro de los eventos extremos entra, digamos, las cargas sísmicas, cargas accidentales, explosiones, etc. Es decir, que el enfoque general del diseño basado en desempeño es holístico. Tiene que ver con muchas cosas, aunque básicamente hoy nos enfocaremos en el diseño basado en sismo. Bien, ¿qué pasa con el diseño sísmico? Pues lo primero es pensar cuáles deben ser esas prestaciones que queremos de nuestras infraestructuras durante y después del sismo. Y en la evolución de esas prestaciones hay que pensar en qué espera nuestra sociedad del producto que le estamos dando, que al final son nuestros edificios y nuestras infraestructuras. Las expectativas de la sociedad han ido evolucionando con el tiempo y en base a eso también ha habido una evolución de las normativas con las que nos manejamos. Al principio, digamos, sobre los años 70 o quizá un poco antes, prácticamente solo se hablaba del criterio de salvaguardar vidas. Esto ha ido evolucionando a medida que hemos ido superando ese reto, y pues también se preocupa ahora la sociedad de la respuesta que va a haber inmediatamente después del sismo, de los costes de las reparaciones y de la recuperación, y sobre todo que en un tiempo prudente haya una recuperación socioeconómica de la sociedad que ha sido atacada. Esto a mí me gusta visualizarlo como una especie de pirámide de necesidades, donde al principio nos enfocábamos en lo más fundamental, que es que el edificio no colapse, pero luego que vamos superando esta necesidad, pues vamos identificando que hay otras más adecuadas, digamos, que también son necesarias para que la sociedad funcione bien, y hoy en día pues nos preocupamos por la recuperación y en el tiempo de recuperación y en los costes de esa recuperación. Para satisfacer estas expectativas, pues básicamente la herramienta que tenemos como ingeniero es controlar el daño que va a tener la estructura. Y controlar el daño, cuando tenemos eventos extremos, normalmente implica tener que incursionar en una evaluación no lineal de sistemas más o menos complejo. El diseño basado en prestaciones implica un diagrama de flujo más o menos como este, donde, digamos, identificado cuáles son los objetivos a satisfacer, se hace un diseño preliminar de la mejor manera posible y luego evaluamos. Como estamos hablando de daño, necesariamente tenemos que introducir aquí análisis no lineal más o menos complejos, pero para poder una estimación de realmente cuánto daño está ocurriendo y ver si estamos satisfaciendo esos objetivos. Este paso de aquí implica evaluaciones más o menos complicadas, y además, como vemos, está dentro de un lazo donde hay iteraciones. Eso hace que la aplicación práctica del diseño basado en prestaciones en la ingeniería cotidiana pues se vea bastante limitada, porque para resolver estos problemas requiere pues una cierta experiencia. Bien, como indicaba aquí en la imagen, en esta parte de aquí pues requiere una serie de simulaciones. Dependiendo de la complejidad del modo de falla a estudiar, pues los modelos pueden ser mucho más complicados. Bien, entonces el contenido de mi presentación tiene que ver con dos puntos donde creemos que hacen falta mejoras. Básicamente en modelos que sean ingenieriles, es decir, modelos los más simplificados posibles para el uso práctico, pero que puedan captar modos de fallos que son importantes, como en esta imagen vemos pues una falla de corte, y en los métodos de diseño para que ese diseño preliminar pues pueda, digamos, de una manera tener en cuenta el comportamiento no lineal desde sus inicios, y que podamos reducir el número de iteraciones necesarias o, si es posible, ni siquiera llegar a iterar. Bien, entonces mi presentación está dividida en estas dos partes y hablaré primero de los modelos que consideramos ingenieriles, es decir, básicamente modelos viga, pero que están mejorados para que podamos hacer evaluación del comportamiento lineal de la estructura de una manera más eficiente y con modos de falla que normalmente no lo tendríamos que en modelos normales. Bien, entonces, ¿por qué utilizar modelos barra? Bien, la mayoría de las estructuras
bueno, no la mayoría, todas las estructuras son sólidas y en algunos casos particulares, que son la mayoría, podemos asimilarlas a frames, a barras o a placas, a losas. Y esto implica una serie de hipótesis. Pero estas hipótesis nos han funcionado bastante bien en la mayoría de los casos, sobre todo cuando los modos de falla que nos interesan tienen que ver con los esfuerzos normales, es decir, con momentos y con fuerzas axiles. Uno de los modelos de viga más utilizados pues son los modelos de fibras, que podríamos decir ahora mismo quizás son de los más precisos, donde con una discretización de fibras podemos superponer un campo de deformación, normalmente de deformación plana, y con ello estimar la distribución de deformaciones en cada uno de los puntos, evaluar el material de manera no lineal en cada punto, integrar la fuerza o el momento. Bien, eso tiene ciertas limitaciones, básicamente, que son las mismas limitaciones de la propia teoría de vigas. Básicamente que se aplica solo a la teoría de vigas, no lo podemos aplicar a regiones de nudos, etcétera, o geometrías un poco extrañas. Y de la que hablaré un poco más el día de hoy es que hay fuerzas que no vamos a poder reproducir con igual precisión que las fuerzas axiles y los momentos, entre ellas el cortante y la torsión. Además de otros aspectos tridimensionales, como puede ser la falta de recubrimiento, el confinamiento, etc. Bien, entonces, ¿el cortante es importante? Pues realmente sí. Normalmente diseñamos para evitar la falla de cortante, pero cuando ocurre una falla inesperada, si miramos un poco en las fallas históricas recientes, el cortante y la torsión, o la torsión está siempre involucrada, ya bien de manera directa o interaccionando con los momentos, de manera que la ductilidad o la capacidad resistente pues, se reduce y al final pues, ocurre una falla indeseable. Bien, si tenemos un problema donde sabemos que el modo de falla de cortante es posible, hoy por hoy la herramienta más divulgada que tenemos y que podemos usar de manera comercial, pues son modelización de un orden superior a los modelos viga, es decir, con modelos 2D o modelo 3D. Es decir, el problema se puede abordar, existen herramientas, sin embargo, esto implica un grado de complejidad bastante mayor de los que en la práctica estamos acostumbrados a resolver con vigas. Entre cómo resolver, toma decisiones sobre modelos constitutivos en particular, problemas de convergencia, problemas de dependencia de malla, etcétera, que no quiere decir que el problema no se pueda abordar, pero que lo dificulta notablemente y hace que en la práctica pues, no se use de manera recurrente. Bien, entonces nosotros hemos estado trabajando desde hace varios años en una teoría de viga que le llamamos mejorada. Lo que hacemos es modificar la cinemática de la sección transversal y, digamos, en sus orígenes le llamábamos un modelo que tenía 2 niveles, porque todavía no estaba tan en boga usar la terminología de multiescala, pero realmente es un modelo multiescala, donde partimos el problema de equilibrio en un problema a nivel a lo largo de la viga, eso llamamos una escala mayor, y luego un problema de escala más local que involucra pues, el equilibrio que hay entre las fibras de ese modelo de fibras. Hemos hecho varias implementaciones, las comentaré rápidamente y luego enseñaré algunos resultados. Y las podemos agrupar en 2 tipos, unas en las que el patrón de esfuerzos de cortante es variable, es evolutivo a medida que progresa el daño en la estructura, y otros en los que ese patrón es fijo. Esta es una simplificación, pero que en muchos casos los resultados son suficientemente buenos. Depende de la aplicación, podemos ir a modelos más o menos complicados. Bien, ¿cómo entra esto dentro de un modelo estructural de barras? Pues lo primero que hacemos es que la estructura sólida la discretizamos con elementos barra. Cada uno de estos elementos barra, digamos, al integrarlo, representará la respuesta de la estructura real. La respuesta de cada una de las barras viene por la integración de la respuesta de cada una de las secciones que tenemos dentro, en los puntos de integración. Luego usamos un modelo seccional que aquí está escrito de una manera un poco más general, donde digamos estas tensiones pueden ser tridimensionales. Y esa respuesta de cada una de las tensiones, de los esfuerzos, perdón, viene de la respuesta material, que como digo también podría ser tridimensional. Entonces, en este contexto, el modelo de sección es lo que conecta los modelos constitutivos que hay a nivel local, a nivel punto de la fibra, con el elemento de la estructura completa. Bien, este es un poco el sistema
local de coordenadas que se usa. Solo habrán 2 diapositivas más con ecuaciones. El eje X sería el eje de la viga, digamos las tensiones, los esfuerzos normales, lo que van a producir momentos y fuerzas axiles. Y en el eje Y y el eje Z, pues tiene que ver con el cortante y lo que ocurre dentro del plano de la sección. Bien, entonces la hipótesis de estos modelos consisten en que si existe una solución tridimensional a un problema que estaría aquí, y nosotros intentamos resolver con un problema de viga, que en particular usa hipótesis de sección plana, como suele ser el caso, pues conseguiríamos aproximarnos a una determinada distancia de la respuesta tridimensional completa, pero habrán modos de deformación que la estructura o que nuestro modelo es incapaz de dar, simplemente porque nuestra sección transversal no se puede deformar de esa manera. Por ejemplo, si tuviéramos confinamiento, necesita expansión del concreto en una zona, y si tenemos un modelo de sección plana, esto no es capaz de hacerlo. Bien, entonces nosotros mejoramos las deformaciones añadiendo un nuevo campo de desplazamientos que tiene un superíndice W, que significa alabeo y distorsión, que pretende dar tipos de deformabilidad que normalmente no tenía el elemento viga originalmente. Entonces, si esto lo derivamos, y obtendríamos dos deformaciones unitarias, una de la sección plana y otra del alabeo y la distorsión, y lo mismo tendríamos 2 campos de tensiones del alabeo y distorsión. Aplicamos equilibrio totalmente tridimensional, y aquí es una de las partes novedosas del método, y esto es lo que lo hace posible, que es que se genera un funcional como este, que es una forma débil, pero solamente es débil en el plano IZ, o sea, dentro del dominio local. O sea, integramos por partes solamente las derivadas Y y Z. Y las derivadas de X las dejamos en su forma débil, que estarían representadas aquí. Delta U es un desplazamiento virtual que debe ser compatible tanto con el de sección plana como con el de alabeo. Al sustituir desplazamientos virtuales que sean compatibles con la sección plana, obtenemos estas ecuaciones de acá, que si se ven bien, identificamos estas integrales, vemos que en el fondo son las mismas ecuaciones con las que se desarrollan todos los modelos de viga. Por lo tanto, esta parte de aquí es la primera escala grande y es resuelta con un modelo de viga, con un modelo de barra. Y estas otras ecuaciones que tienen que ver que son las que obtendríamos cuando en aquel funcional introducimos el campo virtual del alabeo, pues son las nuevas que tenemos que resolver a nivel local y nos van a garantizar que hay equilibrio entre una fibra al lado de la otra, y nos permitirán encontrar el campo de esfuerzos de cortante dentro de la sección transversal en función del daño que está ocurriendo. Bien, explicaré rápidamente unas implementaciones. Esto lo hemos implementado de varias maneras. En primer lugar, como elementos finitos, 2D, un dominio 2D dentro de la sección transversal, donde se pueden discretizar el concreto, las armaduras longitudinales y las transversales. Esta fue la primera implementación que hicimos. Ahora, esta sería la última, he saltado de la primera a la última, pero están más relacionadas. Estamos en un proyecto de investigación actual, y es la parte de la tesis doctoral de Mario Poliotti. Estamos implementándolo con B-splines, de manera que si comparamos los resultados que obteníamos originalmente con elementos finitos y lo que obtenemos ahora con B-splines, estamos obteniendo igual nivel de precisión con 10 veces menos grados de libertad, con lo cual creemos que todavía podría darnos suficientes mejoras para hacer que el método sea mucho más eficiente. Y luego hemos hecho implementaciones a nivel de la sección transversal, dando ese campo de deformación nuevo en función de series de Taylor. Y finalmente, el campo más simplificado, en el que se prescribe una distribución de esfuerzos de cortante. Es muy importante que sea de esfuerzos de cortante y no de deformación de cortante gamma. Pues la deformación de cortante se obtiene por equilibrio posterior. Sí que está mejorada la deformabilidad de cortante, y lo que imponemos es que la distribución de tau es fija. Bien, algunos resultados, algunas aplicaciones sencillas para que vean un poco la potencia de estas formulaciones. Si en un primer ejemplo, una viga en voladizo, un cantilever, con una carga puntual, y podemos ver aquí la gráfica fuerza-desplazamiento de un elemento sin incluir
el efecto del cortante estaría en la línea azul, y la línea roja excluyendo el efecto del cortante. No parece muy grande porque en efecto este elemento falla a flexión, pero sí que hay un incremento de deformabilidad que lo vemos aquí en la línea morada, y por lo menos es un elemento que, siendo muy esbelto, donde originalmente hubiéramos despreciado la deformabilidad de cortante, no quita que después de que haya agrietamiento, que haya fisuras de cortante inclinada, pues esa deformabilidad de cortante pues ya no sea despreciable porque supera el 10%. En cuanto a la capacidad de resistente, se reproduce como la capacidad de momento curvatura en función del cortante que existe a la vez en cada sección, pues reduce la capacidad resistente y también reduce la ductilidad y cambia la pendiente de postfluencia, que eso también ayudaría a dar, bueno, a modificar, a dar un poco más de longitud plástica en todo caso. Y capacidad de cortante respecto a deformación de los estribos para diferentes momentos que ocurren en cada una de las secciones. O sea que la interacción entre momento y cortante está captada. En este ejemplo reproducimos un ensayo experimental que es similar a una serie de ensayos que hizo Bresley y Scordelis y que recientemente fueron replicados en la Universidad de Toronto. Y comparamos el resultado que obtenemos aquí en la línea roja, nuestro resultado numérico, con el resultado experimental en la línea verde, y que incluso llegamos a mejorar la respuesta que se ha obtenido con elementos finitos en la línea negra, es decir, una respuesta con elementos finitos, 2D. Otra teoría de vigas que incluye el cortante, y luego teorías de vigas que no incluyen el cortante, que se queda pues realmente con una estimación del daño muy hacia atrás. Esto es un ejemplo quizá un poco más rebuscado, donde intervienen acoplamiento de flexión y torsión. También aquí hay una serie de ensayos experimentales desarrollados en la Universidad de Toronto. Y podemos ver la distribución de tensiones principales de compresión. Podemos pensar que las de cortantes realmente son bastante similares a este mapa de tensiones que vemos aquí. Gráficos, torsión, y bueno, realmente son diagramas de interacción, torsión-momento, para diferentes combinaciones torsión-momento, y reproducimos razonablemente bien la capacidad de la ductilidad de los elementos. Y finalmente, algo que obtenemos de gratis, el confinamiento del material con diferentes materiales pues sale de manera automática, porque tenemos una capacidad de deformar, de distorsionar la sección, por lo tanto el concreto tiende a expandirse, y si está impedido por alguna armadura de confinamiento y el modelo constitutivo es tridimensional, pues el confinamiento y la mejora por confinamiento sale automática. Aquí vemos unas respuestas con un elemento confinado con acero de una serie de ensayos de Mander, y si el confinamiento es FRP sin cambiar absolutamente nada en la formulación, pues también tenemos una buena reproducción. Aquí hay dos resultados numéricos representados. La diferencia entre ambos es el modelo constitutivo. Digamos, el modelo azul es un modelo de daño plástico donde la dilatancia es constante, el parámetro de dilatancia es constante, y el modelo rojo es un modelo en el que estamos trabajando ahora, es un modelo propio, es una modificación del modelo de daño plástico donde la dilatancia evoluciona en función del invariante de tensión 1,1. No hablaré del modelo constitutivo, pero si os interesa, en este link podéis encontrar una charla donde Mario Poliotti explicaba un poco sobre el modelo. Y finalmente, este ejemplo que vemos aquí es una viga que ha sido dañada cortante, se repara, se hace un recrecido y se vuelve a ensayar. Entonces intentamos reproducir el daño previo, la reparación, que hay un recrecido, pero teniendo en cuenta que el núcleo del elemento está previamente dañado, y pretendemos ver si somos capaces de reproducir con este modelo esa secuencia de reparaciones que nos modelizamos como una construcción evolutiva. Bien, aquí podemos ver algunos resultados, antes el ensayo de daño previo y después de la reparación. La línea que vemos en puntos sería el modelo que sí que tiene efectos de construcción evolutiva, pero no tiene nada de interacción con cortante. Y con la formulación del campo de esfuerzos cortantes prefijado, el campo tau, que es el modelo más simplificado de los que mencioné antes, podemos reproducir tanto fuerza-desplazamiento en ambos modelos de manera bastante satisfactoria. Estos resultados de fuerza-desplazamientos, pero también tenemos resultados locales,
la armadura longitudinal en este punto, deformación en la armadura longitudinal. Si no tenemos el efecto del cortante, digamos, la deformación en esa armadura es bastante menor, el cortante incrementa esa deformación. Y finalmente, en la armadura transversal también. O sea que plastificación del estribo, posibilidad de fisuras inclinadas, como enseñaré en la siguiente diapositiva. En este caso, por supuesto, no se compara con el modelo de flexión pura, porque no es capaz de reproducir ninguna deformación en la armadura transversal. Bien, estos son patrones de daños predichos con el modelo de viga, y estos son los patrones de daños que observamos en el resultado experimental. Bien, con esta parte dejo aquí la primera parte de la presentación. Podríamos hablar mucho más del tema, pero tampoco quiero extenderme. Y ahora quisiera dedicarme un poco a la segunda parte que considero que requiere mejoras para que el diseño basado en prestaciones se pueda llevar a la práctica. O sea, al principio nos estábamos enfocando en la modelización no lineal con elementos más sencillos, elementos viga, pudiéramos captar modos de fallo que antes no podíamos hacer. Y ahora vamos a enfocarnos un poco al diseño. El diseño basado en tener en cuenta desde el principio cuál es el comportamiento no lineal esperado, o sea, diseñar para un comportamiento no lineal esperado. Bien, tener en cuenta el comportamiento no lineal da diferentes ventajas en muchos aspectos, no solamente en el sísmico. Por ejemplo, como mencionaba un poco al principio, si tenemos cargas mayores de los esperados, cargas accidentales o en sí, pues podemos evaluar mejor la robustez de la estructura, capacidad de redistribución, y podría ser que nuestra estructura sobreviva a un impacto, a alguna carga mayor. Es decir, incluso en cargas estáticas o pseudoestáticas. Un comportamiento dinámico, pues la propia variación de las propiedades, digamos, dinámica de la estructura podría hacer que las cargas varíen. Y por supuesto en el comportamiento sísmico, que es en el que hablaremos más. Entonces, otra vez para recordarles un poco, el diagrama de flujo de un diseño basado en prestaciones tiene una parte iterativa, donde en el medio hay análisis no lineal, que se supone que si aquí estamos iterando, estaríamos haciendo de manera recurrente y en un modelo que puede ser más o menos complejo. Entonces, nuestro objetivo es intentar hacer un diseño o un prediseño, diseñar con un método simplificado que nos permita controlar la demanda de ductilidad y las redistribuciones que vamos a tener en estos análisis no lineales, para que cuando vayamos a justificarlo, es decir, no pretendo que con estos métodos simplificados justifiquemos el diseño final, sino que el diseño final se debe justificar por este diagrama de flujo, porque es lo que está previsto ahora mismo. Pero si partimos de un diseño que hemos elaborado un poco mejor con estos métodos simplificados, a la hora de pasar por este condicional de aquí, nuestro objetivo ideal sería que inmediatamente, de una sola pasada, tengamos el final, el diseño definitivo. O, en el peor de los casos, hayamos contribuido a reducir el número de iteraciones necesarias. Muy bien. Bien, entonces os comentaré dos aproximaciones que hemos hecho. En primer lugar, hemos trabajado para cargas estáticas, que sería en la diapositiva que veíamos antes, problemas en la parte de vuestra izquierda, cargas estáticas o casi estáticas. Y posteriormente hemos trabajado en el expandir ese método a cargas dinámicas, que también os explicaré hoy, básicamente a cargas sísmicas concretamente. Bien, entonces nosotros proponemos que la respuesta no lineal se puede aproximar con dos análisis lineales. De manera que si superponemos dos análisis lineales, podemos más o menos estimar una curva de capacidad o un pushover. Y en el caso de las cargas estáticas, planteamos estos pasos. Que en primer lugar hacemos un primer análisis con la estructura original, sin ningún daño. Decidimos, en función de los picos de solicitación de resistencia, pensemos que hacer cargas estáticas quizá nos preocupa primero la demanda de resistencia. Picos del diagrama de momentos, por ejemplo, donde quisiéramos redistribuir esos esfuerzos, donde esos momentos o esas fuerzas, donde quisiéramos colocar una rótula plástica, permitir daño y hacer que ese diagrama de momentos cambie. Entonces nosotros, en el modelo que hemos desarrollado, hemos implementado, podemos introducir
rótulas puntuales e imponer variaciones de la ley de momentos localmente como queramos. Del análisis y de la combinación de los dos análisis lineales obtendremos unos momentos finales y las demandas de ductilidad en esas rótulas, que son las que hacen falta para que el momento final sea el que yo quería en el paso 2. Y finalmente, como tendremos en los puntos donde hay daño, información de la demanda de ductilidad, del giro plástico, información de la demanda de resistencia, se han desarrollado fórmulas para poder diseñar para satisfacer esa ductilidad y la resistencia a la vez. Un pequeño ejemplo, digamos una estructura con unas cargas estáticas, y en este caso es un pórtico irregular de 2 pisos, con 5 hipótesis de cargas diferentes, que tienen que ver con la distribución de las cargas vivas. Del hacer el primer análisis lineal, resulta esta envolvente de momentos. Como vemos, hay algunos picos de momentos, incluso aquí hay un momento puntualmente que se da en una hipótesis de carga, pero que en otras hipótesis de carga puede ser mucho más pequeño. Entonces, hemos, para este ejemplo, decidido que en estas zonas de acá queremos reducir los picos de momento, colocando 5 rótulas y decidiendo un valor de momento objetivo en esos puntos. Siendo estos los momentos originalmente que teníamos en análisis elástico y quisiéramos que los momentos en estos puntos tengan estos valores. Esto implica un porcentaje de redistribución que en algunos casos puede ser pues, bastante mayor de los que nos permite la normativa hacer sin una verificación no lineal. Esto, por supuesto, lo hemos hecho a propósito para ilustrar el método. Bien, pues después de proceder, obtenemos un diagrama de momentos final con exactamente los valores de momentos que habíamos prescrito, porque estos son esto es lo que hemos prescrito. Hemos querido que en estos puntos en concreto los momentos tengan los valores que queríamos, pero a la vez obtenemos la demanda de ductilidad de giroplásticos en esos lugares que aquí están tabulados, ¿no? Entonces, después de haber diseñado, procedemos a la evaluación. La evaluación siempre la hemos hecho con el análisis no lineal, lo único que la hacemos con un solo paso, sin tener que iterar. Entonces, hemos hecho 2 tipos de evaluaciones, realmente 3. Primero, una determinista, aplicando coeficientes de seguridad de acuerdo a 2 criterios, un criterio en el Eurocódigo y otro criterio que no era realmente del Eurocódigo, sino de un artículo. Pero en el fondo, en cualquiera de las dos maneras, aplicando coeficientes de seguridad y con análisis determinista, obtenemos gráficos donde, bueno, aquí vemos la capacidad de la estructura dividido entre la carga de diseño en cada una de las hipótesis y los desplazamientos del piso 1 y el piso 2 en la viga de mayor longitud. Y la capacidad resistente en ambos casos, después de aplicar los coeficientes de seguridad, pues es ligeramente superior a 1, con lo cual el método es ligeramente conservador y además, por supuesto, es seguro, que es lo que más nos interesa. Es decir, que prácticamente la evaluación del desempeño mediante análisis no lineal ha dado en un solo paso. Posteriormente hicimos un análisis probabilista, en lo que calculamos el coeficiente, el índice de fiabilidad para cada una de las hipótesis de carga y obtenemos el menor, en este caso para la hipótesis 4, de 4.85, que es superior al que prescribe el Eurocódigo para estructuras normales, que es, Reliability Class 2, ser una estructura normal con un índice de fiabilidad de un año de 4.7, y estamos obteniendo con este diseño 4.8, ligeramente superior, sobre todo porque tiene que ver básicamente con que es una estructura hiperestática y más redundante que una isostática. Pero bien, el método en este caso funciona de manera satisfactoria. Bien, entonces posteriormente, y esto es el motivo de la tesis doctoral de Luis Montoya, hemos querido extender este método al problema sísmico. El problema sísmico es más complicado que el anterior, básicamente porque cuando en la estructura anterior introducíamos las rótulas plásticas y los daños, la carga es constante, al ser una carga estática. En el problema sísmico, la carga depende de la propia rigidez de la estructura, como todos ustedes saben. Entonces, en el momento en que introducimos un daño, una distribución de rótulas plásticas, estamos cambiando la rigidez, automáticamente estaremos cambiando el periodo y la carga, o la solicitación, en este caso si pensamos en aceleraciones o fuerzas, va a variar porque se ha desplazado en el espectro. Pero además hay una cierta redistribución, disipación de energía, porque si los ciclos ocurren en rango plástico, pues
puede disminuirse el espectro de solicitación. Entonces, al menos, para poder extender el método al diseño sísmico hay que tener en cuenta 3 aspectos. La redistribución de fuerzas, que era lo que teníamos en el caso estático, pero además la variación de la demanda cuando esa estructura cambia sus propiedades modales y la disipación de energía que permitiría reducir el espectro de diseño. Bien, entonces el método se basa otra vez en modelizar las estructuras elásticas. Una representa la estructura original sin daño y la otra es la estructura dañada, donde ya he identificado previamente dónde queremos las rótulas plásticas. Estas rótulas plásticas pueden tener alguna rigidez, o sea, pueden ser un resorte, o pueden ser rótulas perfectas. En el ejemplo que enseñaré ahora son rótulas perfectas cuando la colocamos en las vigas. Entonces, de cada uno de estos modelos hacemos un análisis multimodal con todos los modos de vibración que necesite, dependiendo del número de pisos o de irregularidad que tenga la estructura. Y de ese análisis multimodal obtendríamos las respuestas tanto en términos de cortante basal, demanda de resistencias, demanda de momentos, de cortante, o giros, desplazamientos. Todo el conjunto de variables que nos sean de interés para el desempeño de la estructura lo vamos a englobar dentro de una X, representando que la X puede ser cualquiera de los parámetros que yo obtengo del análisis estructural. Entonces la X sub E es la respuesta de la estructura elástica, incluyendo fuerzas y desplazamientos, cortantes basales, etc. Y la X sub A es la colección de respuestas de la estructura dañada. Bien, si por ejemplo tomo la fuerza, el cortante basal máximo en la estructura E y el desplazamiento en el techo de la estructura E, lo represento aquí, y hago lo mismo con la estructura A, que es más flexible, pues tendría este punto de acá. Lo que hacemos posteriormente es asumir que son 2 modelos elásticos, recordemos, son 2 modelos elásticos, los puedo combinar multiplicando la respuesta elástica por 1 menos alfa, por lo tanto la estoy reduciendo, y la respuesta de la estructura A por alfa, es decir, el complemento de la otra, y también la estaría reduciendo hasta aquí. Si superpongo estos 2 valores, estoy aproximando una especie de curva de capacidad, que si lo superpongo con el método del espectro de capacidad, por ejemplo, o el método del eurocódigo, que es el LN2, y tengo en cuenta que puedo reducir el espectro en función de la ductilidad que esté desarrollando, entonces tengo una estimación, como si fuera un análisis de espectro de capacidad, un pushover, pero hecho solo con 2 análisis elásticos. No he creado ningún modelo no lineal todavía no sé qué resistencia tiene la estructura en ningún punto. Bien, entonces ese espectro de capacidad puede ser diferente en función del valor que yo le dé a alfa. Por ejemplo, si alfa es 0, tendría la respuesta elástica totalmente. Si alfa es 1, tendría la respuesta totalmente dañada. Y para cualquier situación intermedia, pues estaría teniendo diferentes espectros de capacidades con diferentes resistencias y diferentes ductilidades. Bien, pero por suerte, la combinación de los resultados en función de alfa ya la puedo hacer rápidamente sin tener que hacer análisis nuevos. Simplemente es una combinación de resultados. Por lo tanto, puedo dibujar estos gráficos, que son la evolución del daño entre este parámetro alfa, que es el parámetro de daño entre 0 y 1, y puedo ver, por ejemplo, cómo evoluciona el desplazamiento en un piso, cómo evoluciona el cortante basal, o cómo evoluciona la demanda de resistencia en una determinada rótula plástica, el momento de resistir en la rótula plástica, o cómo evoluciona el giro en una determinada rótula plástica. Son estas las herramientas de diseño que proponemos usar, a partir de las cuales yo puedo manejar diferentes objetivos de desempeño, tanto control de daño local, giro plástico máximo en un determinado elemento, o desplazamientos de piso para controlar derivas, por ejemplo, o resistencias, si quiero también tener en cuenta algún objetivo relacionado con el coste. Y, digamos, tengo que tener uno o varios objetivos que me permitan identificar dónde está el máximo que no quiero pasar, y a partir de ahí elijo el valor de alfa y puedo ya obtener toda la ley de
las leyes de momentos y de demandas de resistencia en cualquier lugar. Por ejemplo, si usáramos los giros plásticos, pudiéramos identificar en qué determinados giros plásticos ocurren eventos que pueden implicar diferentes tipos de reparaciones. Por ejemplo, aquí tenemos indicado donde el ancho de la grieta supera el 2 milímetros, donde aquí ocurre la pérdida de recubrimiento y donde aquí ocurre la rotura. Yo podría diseñar para no superar algunos de estos límites y saber que el tipo de reparación que puedo esperar después del sismo. Por ejemplo, esto sería una reparación de simplemente inyecciones de las fisuras, y si he perdido el recubrimiento, pues ya es una reparación más costosa, donde tengo que restituir el concreto, el hormigón, o incluso modificar alguna barra. Esto es un pequeño ejemplo de una estructura sencilla, regular, de 2 pisos, donde hemos dibujado la evolución, en este caso del cortante basal y del desplazamiento del techo, en función del alfa. Tener en cuenta que cada valor de alfa representa un diseño diferente. Entonces, si queremos evaluar qué tan adecuado es el método, podríamos elegir diferentes valores de alfa, diseñar para estos valores y evaluar la respuesta de la estructura, en este caso con un análisis no lineal paso a paso dinámico, y obtenemos la línea verde. Como vemos, al ser un método de diseño, y no es lo que pretendíamos de entrada, no es un resultado exacto, pero sí que es una herramienta que nos permite tomar decisiones desde el punto de vista de diseño. La tendencia se sigue perfectamente y los errores pues están dentro del orden de magnitud esperables para una metodología de diseño. Bien, los pasos son resumidos en este diagrama de flujo, donde, como vemos, no hay ninguna iteración. Hacemos el análisis de la primera estructura elástica, decidimos dónde queremos colocar las rótulas plásticas, la colocamos y hacemos el segundo análisis elástico también de la estructura con las zonas de rótulas plásticas definidas. Creamos los gráficos en función de alfa, de cualquiera de las variables de interés, elegimos el factor del alfa de nuestros gráficos y diseñamos para resistencia de utilidad. Bien, antes de terminar, que creo que todavía tengo un par de minutos, presentar este ejemplo que es un poco más elaborado que el anterior. Tenemos una estructura de varios pisos con un poco más irregular. Y pues en este caso hemos decidido, en este caso no lo he hecho en función del resultado del análisis elástico, sino que a priori he decidido colocar rótulas plásticas a los extremos de las vigas, ¿no? Hemos decidido hacerlo así. Hemos representado los 2 primeros modos, aunque el modelo se hace con más modos, el análisis se hace con más modos. Y aquí vemos las deformaciones del modelo elástico del modo 1, modo 1 de la estructura dañada y el modo 2. En esta gráfica lo que quiero llamar la atención a ustedes es el factor de participación modal del primer modo, donde antes estaba en el 70%, pues ha bajado cuando dañamos la estructura. Y en cambio la participación modal de los modos altos sube. Eso quiere decir que este método, al permitir hacer un análisis en superposición entre estos dos, va a tener en cuenta de manera automática que la participación de los modos mayores relativa entre ellos es diferente en la estructura dañada. Esto es algo que no vamos a tener si hacemos un diseño como se prescribe en la normativa, en las que las fuerzas elásticas se dividen de manera homogénea por un mismo factor de reducción. Digamos, aquí tendremos una diferente distribución de las fuerzas y de los diagramas de resistencia, de momentos que necesitamos, cuando evolucionamos de la estructura dañada de la no dañada a la dañada. Bien, aquí se representa, estas son las fuerzas máximas de piso a medida que alfa va cambiando. Quizá no se aprecie demasiado que cambia mucho la forma, pero en el fondo, si os fijáis, las fuerzas de los pisos superiores se reducen más que la de los pisos inferiores, es decir, que la distribución de momentos es diferente. Y aquí vemos la evolución del cortante basal, del desplazamiento de cada uno de los pisos. Podría dibujarse también las derivas y la demanda de rotaciones plásticas en cada una de las rótulas. Entonces, en este caso hemos decidido alfa 0,5 como ejemplo ilustrativo, donde esperamos no tener superar este giro plástico de aquí de 0.014, este desplazamiento máximo en el techo o este cortante basal de 1254 kilonewtons. Ley de momentos de la estructura elástica y ley de momentos de la estructura con el alfa 0,5. O sea, al final vamos a diseñar para este diagrama de momentos. Como vemos, independientemente de que los valores
hayan sido reducidos. La proporción entre los momentos de la viga y de las columnas son claramente diferentes. O sea, la reducción no es homotética porque la redistribución no es homotética. Bien, para evaluar, lo que hemos hecho es una evaluación un poco más simplificada en la que cogemos un espectro y lo hemos ajustado al espectro de diseño. Un sismo, perdón, lo hemos ajustado al espectro de diseño. Sé que este procedimiento tiene detractores y defensores, pero en este caso no queremos, digamos, poner el punto de discusión ahí, si se pueden escalar o ajustar los espectros, las señales a los espectros, sino simplemente queríamos tener una señal sísmica que fuera lo más parecida al espectro de diseño para evitar que los errores que veamos puedan ser atribuibles a que la señal sísmica es muy diferente al espectro en ese punto. Aún así hay algunas pequeñas diferencias que se ven en el marco, en la variación del espectro de la señal, pero están dentro del 10%. Y como veremos, las diferencias que obtenemos, pues más o menos están en ese orden un poquito más, pero en todo caso son utilizables desde el punto de vista de diseño. En estas tablas vemos la respuesta de un pushover y el punto de capacidad, o sea, con un análisis estático de pushover. Y esto sería la línea superior, la PO. El dinámico no lineal es el NLTH y lo que esperábamos para lo que hemos diseñado es el DLA. Y la respuesta entre los desplazamientos máximos del techo los valores máximos están indicados con el cuadradito rojo. En cuanto a fuerzas, los errores que hemos obtenido en este ejemplo están por debajo del 5%, y en cuanto a desplazamientos a nivel global de piso están en el orden del 10%, y en las rotaciones plásticas pues estamos en el 20-25%, que, como repito, no era tampoco el objetivo tener a nivel tan local errores muy pequeños, sino una metodología de diseño que permita que al final pues la estructura cumpla los requisitos prestacionales que esperábamos. Y como vemos, pues los errores pues están en el entorno del 25% del lado conservador, por lo tanto podríamos decir que sin tener que hacer iteraciones de análisis no lineal, pues esperamos que una estructura diseñada así cumpla una evaluación de desempeño en una iteración o en muy pocas iteraciones. Bien, como conclusiones, resaltarles algunas de las ideas que he mencionado. Primero, lo que tiene que ver con los modelos de barra en los que hemos estado trabajando. Bien, al mejorar la cinemática de la sección transversal de estos modelos, permitimos, siguiendo trabajando con elementos barra, solo cambiamos el modelo de la sección transversal, incorporar fenómenos tridimensionales donde antes no se podían hacer. Y en particular resaltamos cortante, torsión, la interacción que pueden tener entre ellos con otros esfuerzos o con otro tipo de fuerzas. El confinamiento para diferentes tipos de materiales. En particular, si usamos materiales compuestos, tanto para reparaciones, etc., hay algunos modelos de confinamiento donde si ya la armadura transversal no es de acero, sino que es de FRP, pues no valen. Incluso hay modelos específicos en función del tipo de material compuesto que se utiliza. Pues con estas formulaciones, como manejamos modelos tridimensionales constitutivos, pues la respuesta sale automática sin tener que ajustar esos parámetros. Hemos también podido reproducir fenómenos de daño, reparación y recarga de manera satisfactoria. Y en cuanto a los métodos de diseño, es relativamente fácil construir gráficas de evolución del desempeño en función de un parámetro escalar, en este caso. Y esto representa la herramienta de diseño que proponemos para tomar las decisiones sobre posiciones de rótulas o nivel de daño que quisiéramos permitir. Y bueno, un poco la última conclusión tiene que ver con la anterior también. Es una herramienta que permite tomar decisiones rápidas en la fase de diseño, reduciendo el número de iteraciones y necesarias. No eliminándolas del todo, porque al menos tendremos que hacer la de validación, pero nuestro objetivo es o hacer una sola o reducirlas sin tener que utilizar análisis no lineal que sean muy costosos en una estructura completa. Bien, con esto termino mi presentación y quedo a su disposición si tienen alguna pregunta. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Jesús. ¿Preguntas del público que quisieran hacerle? ¿Alguna pregunta? A ver, don Carlos. Bueno, tal vez no puse atención, pero ¿por qué nada más consideraron articulaciones en las vigas? Sí, muy buena pregunta. Bien, básicamente fue una ilustración como ejemplo, por eso se hizo así. Y podríamos pensar que en un pórtico es lo que normalmente haríamos. Diseñas para que las rótulas se formen en las vigas. No queremos rótulas en las columnas, salvo en todo caso en la planta baja. Entonces no hemos colocado las rótulas de la columna de la planta baja. Bien, el motivo es porque en este ejemplo, digamos, se hizo en una fase inicial del desarrollo del método, y ten en cuenta que si la rótula en la columna la colocamos como rótula perfecta, ya podríamos tener un mecanismo que no se puede analizar desde el punto de vista de análisis multimodal. O sea, su matriz de riesgo sería 0 y no podríamos hacer el análisis multimodal. Entonces, como respuesta, en este caso no la pusimos pues, por simplicidad, por no complicar el ejemplo excesivamente. En general, se puede colocar las rótulas en las columnas. Lo único que en el caso de colocar rótulas en columnas o en base de muro, es necesario que esa rótula no sea una articulación perfecta, sino que sea un resorte. En un resorte con una rigidez que pueda ser el 1% de la rigidez elástica o algo similar. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no habiendo más preguntas, Jesús, muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias. Y realmente esperamos que esta estancia, aunque en apariencia corta, sea muy productiva. Debo de informar a todos ustedes que él está rutinariamente en mis oficinas que están en la zona del túnel de viento que tenemos en la zona de estacionamiento de la Torre de Ingeniería. Por si alguno de ustedes quiere platicar personalmente con él, con todo gusto. Estamos en las horas normales que funciona este instituto. Y pues sin más, quisiera darte una pequeña muestra de nuestro agradecimiento. Gracias a ustedes. Y una constancia de tu presentación. Muchísimas gracias. Le damos un aplauso.